Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 16 de septiembre de 2024 y esto es La Contracrónica. El martes pasado se celebró en Filadelfia el segundo y seguramente último debate presidencial. De un lado, Donald Trump, que había salido muy bien librado del último, aún con Joe Biden como candidato, y del otro, Kamala Harris, que está en racha y ha conseguido recuperar en las encuestas todo lo perdido por su antecesor. No fue nada fácil llegar a este debate. Durante semanas los equipos de campaña de ambos candidatos estuvieron negociando reglas y líneas rojas. El asunto era muy delicado, porque a Biden le hizo caer el debate del 27 de junio y ni demócratas ni republicanos querían dar un resbalón que a menos de 2 meses de las elecciones, como nos encontramos, tendría ya muy difícil arreglo. Las encuestas indicaban que la carrera estaba prácticamente empatada antes del debate y no parece que la hora y media larga que duró vaya a cambiar nada esencial. Aún así, muchos republicanos están preocupados por cómo lo afrontó su candidato y dudan seriamente que vaya a aceptar otro. A diferencia del debate entre Biden y Trump, este comenzó de forma civilizada, con la vicepresidenta estrechando la mano al expresidente. Pero era simple cortesía. El debate se fue calentando y hasta en un momento dado Trump se mostró muy irritado cuando Harris sugirió que los republicanos que asistían a los mítines de Trump se marchan antes de que terminen por aburrimiento. Trump procedió entonces a sacar la artillería pesada. Aseguró que Harris es comunista, que Estados Unidos está al borde de la Tercera Guerra Mundial y que los ciudadanos viven en la miseria por culpa del gobierno de Biden. Pero lo más comentado de todo el debate vino algo después, cuando aseguró que los inmigrantes haitianos se comen a los perros y a las mascotas de Springfield, una tranquila ciudad de Ohio en la que hay una numerosa comunidad de haitianos. Para Harris este calentón fue como un regalo que aprovechó hasta el final. Harris, que no deja de ser vicepresidenta, se mostró mucho más solemne, ejerciendo de mujer de Estado. Incidió en que ella se crió en una familia de clase media, mientras que Trump ya nació rico. Con ello quería recordar a la audiencia que ella, al provenir de la clase media, la entiende mejor que su contrincante. Criticó la propuesta de Trump de incrementar los aranceles como un impuesto para los trabajadores, mientras bajaba los impuestos a los ricos. El expresidente pintó, entre tanto, un cuadro apocalíptico. Según él, desde que dejó el cargo en 2021, Estados Unidos está sumido en el caos y la desesperación. Responsabilizó a Harris de la crisis migratoria de estos últimos años, reiterando que el gobierno está permitiendo que personas procedentes de prisiones, de instituciones psiquiátricas y de manicomios entren al país ilegal y violentamente para arrebatar los empleos a los afroamericanos y a los hispanos. En resumidas cuentas, Harris ganó el debate porque desplegó la estrategia adecuada: provocar la ira de Trump para que se metiese en callejones sin salida. Trump siempre muerde el anzuelo, y eso Harris lo sabía, así que se dedicó a ir tirándoselos uno tras otro. Con un adversario a la defensiva, es siempre mucho más sencillo imponerse en un debate, y eso mismo fue lo que consiguió Kamala Harris. Es posible, como decía antes, que ya no haya más debates presidenciales, aunque el programado para los candidatos a vicepresidente ya está cerrado. Se celebrará el 1 de octubre y concurrirán Tim Walz por parte del Partido Demócrata y J.D. Vance por parte del Partido Republicano. A una semana vista, lo que no ha logrado el debate, y ya tenemos unos cuantos días, es mover la preferencia de voto. En los sondeos realizados durante la última semana, la diferencia entre ambos se mantiene y sigue siendo muy pequeña. Harris se impone a Trump por entre 2 y 3 puntos porcentuales. Es decir, un empate técnico que, según están las cosas, va a ser muy complicado de deshacer. El debate del martes pasado entre Kamala Harris y Donald Trump era muy esperado y de hecho hubo dudas de que se celebrase al final. Desde el último debate, que se celebró hace ya pues más de 2 meses, se celebró el 27 de julio, se esperaba que hubiese uno nuevo, eso sí, con la nueva candidata. Iba a haber de cualquier manera un segundo round, un segundo asalto con Joe Biden, que ya no pudo ser porque Biden se retiró a mediados de julio. Fue precisamente el debate de junio el que sirvió como disparador para el abandono de Joe Biden a mediados de ese mes, ya digo. Ese debate ya lo traté con gran detalle en La Contracrónica,
entre el programa que hice dedicado al debate, más todo lo que hablamos entre todos sobre ese mismo debate en la primera quincena de julio, creo que cualquier contraescucha está perfectamente al tanto de lo que sucedió en aquel entonces. A Biden se le iba la cabeza, y se le iba la cabeza de forma literal, y Trump lo tuvo realmente fácil, a pesar de que tampoco hizo un gran papel. Venció más por incomparecencia del oponente que por méritos propios. Aquello desató una crisis dentro del Partido Demócrata que duró muchísimo tiempo, duró prácticamente todo el mes de julio. Los principales líderes del partido sugirieron al presidente que se retirase de la carrera, que todavía estaba a tiempo, que la convención no sería hasta finales de agosto y que tenían tiempo para rehacerse, escoger a un nuevo candidato y tirar para adelante de cara a las elecciones. Esa carrera la tenía ya perdida Biden, en tanto que las encuestas estaban separándoles en algunas de ellas hasta 10 puntos. Vamos, que eran unas elecciones que Joe Biden tenía perdidas, y eso significaba perder el poder para el Partido Demócrata, perder la Casa Blanca, cosa que no es ni muchísimo menos su voluntad. En las encuestas más suaves, a mediados de julio, estaban dando a Trump ventajas de 5 y de 6 puntos porcentuales, en las más benevolentes con él. Lo que vino después es bien conocido. Biden escribió una carta muy sentida explicando que no estaba en su mejor momento, ni mucho menos, y que se retiraba, mientras señalaba a Kamala Harris, su vicepresidenta, como su sucesora. Y eso mismo es lo que confirmó el partido en la convención que celebraron en Chicago ya el mes de agosto. Durante aquellos días, recordaréis, esos días de julio, hubo muchísimo movimiento dentro del Partido Demócrata. No se supo hasta finales de mes si realmente iban o no iban a meterse en unas primarias, esas primarias express de las que se hablaba. No quedaba apenas tiempo para nada, la convención se les echaba encima. Empezó Kamala Harris con muy buen pie, recaudando muchísimo dinero ya desde el primer día, y eso hizo que la mayor parte de delegados y, por supuesto, todos los que pintan algo dentro del Partido Demócrata se inclinaron por Harris, viendo que, aparte de ser relativamente conocida, no mucho, porque pasó muy desapercibida como vicepresidenta, pero bueno, no deja de ser la vicepresidenta de Estados Unidos, un valor, digamos, seguro frente a alguien que no fuese tan conocido a escala nacional, como puede ser el caso de Gavin Newsom de California, y que además tendría que pelearse seguramente con otro aspirante dentro del Partido Demócrata. No parecía la mejor idea abrir una grieta dentro del partido a apenas 3 meses de las elecciones. Así que nada, ya para mediados de agosto lo sabíamos, había conseguido los delegados suficientes para poder ser elegida o nominada, mejor dicho, para la presidencia, y en ese momento, ya desde el mes de agosto, sabíamos que iba a ser la persona que se midiese con Donald Trump. Harris es mucho más joven que Biden, tiene 59 años, está en perfecta forma física y cuenta con la ventaja de concurrir a estas elecciones siendo vicepresidenta. Concurrir a las elecciones desde el poder siempre es mucho mejor que estando en la oposición. Esto le otorga una visibilidad extra, pues bien, toda la visibilidad que le ha faltado durante su vicepresidencia. Así las cosas, el debate del 10 de septiembre había generado muchísima expectación. Los equipos de campaña de ambos partidos llevaban semanas desde mediados de agosto negociando las condiciones y las reglas en las que los candidatos iban a debatir. Este tipo de debates luego duran 1 hora y media, pero han tenido 2, 3, 4 semanas de preparación, de reuniones interminables. Acordaron, por ejemplo, que se celebrase en Filadelfia y que se emitiese a través de la cadena de televisión ABC. Acordaron también que cuando uno de los candidatos estuviese hablando, el micrófono del otro candidato quedase silenciado para evitar incómodas interrupciones. Cuando un debate está plagado de interrupciones, ya sea un debate entre candidatos a la presidencia, un debate cualquiera que veamos por televisión o escuchemos por la radio, pues el debate se convierte en una experiencia un tanto irritante. Pero alguna interrupción, especialmente si es oportuna, pues da cierta vitalidad a un debate. Pero para evitar ese riesgo, el riesgo de que se interrumpiesen mucho, decidieron dejarlo así. Este tipo de, llamémoslo, medidas de seguridad tan estrictas, lo único que consiguieron es que el debate presidencial se convirtiese en una suerte de mítines alternos y apenas hubo discusión, desde luego diálogo ninguno.
Sucede cada vez más a menudo en los debates entre políticos, y no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Son demasiado prefabricados, de ahí que sean tan aburridos, no tienen emoción ninguna, especialmente cuando hay solo dos candidatos. En democracias parlamentarias, en la que concurren varios cabezas de lista, siempre puede haber alguno más travieso que trate de provocar cierto debate, pero si son solo dos, tienden a ser aburridos. Uno suelta sus soflamas y el otro le responde con lo mismo, con las soflamas propias. En resumidas cuentas, que al final no hay debate ninguno y todo lo más que esperan los candidatos es que el otro se equivoque para poder hacer sangre y recrearse con el error del adversario, que es lo que sucedió en el debate del 27 de junio y lo que ha vuelto a suceder en este del 10 de septiembre. Eso mismo es lo que pudimos ver. Si lo visteis, que lo desconozco, yo sí, evidentemente, diré, no me quedó más remedio, pero no, lo vi además con mucho gusto, porque ya sabéis que sigo la campaña electoral de Estados Unidos no desde este verano, sino desde que empezaron las primarias. Y en fin, ahí están las contracrónicas dedicadas a esto desde el mes de enero. A ver, a mi juicio, fue un debate aburrido. Yo lo vi en diferido, dura algo más de hora y media, y puede uno, en serio, os lo digo por si queréis, lo podéis encontrar en internet, podéis poneros a hacer un crucigrama sin problemas, porque no os vais a perder gran cosa, con que levantéis la vista de vez en cuando, en algún momento que se calienta y ya, no se debatió en ningún momento de ideas y tampoco de proyectos de futuro. En esto tiene mucho que ver el hecho de que Kamala Harris sea vicepresidenta, claro, y su ejecutoria como tal ya habla por sí misma. También tiene mucho que ver el hecho de que Donald Trump haya sido presidente durante 4 años. No estaban presentándose dos novedades. Bueno, es muy difícil llegar a presidente de los Estados Unidos sin siquiera haber pasado, qué sé yo, por el Senado, o que sea solo un mandato tipo Obama, o por haber sido gobernador de un estado. Es decir, que todos tienen algo a sus espaldas, todos traen mochila, pero es que en este caso lo que tenemos es al expresidente con la actual vicepresidenta. Es decir, no se podía profundizar y no podían profundizar demasiado. Ambos, en definitiva, tienen pasado al frente de la presidencia y un pasado además muy cercano. Es cierto que Kamala Harris nunca ha sido presidenta, pero sí vicepresidenta, y por lo tanto es corresponsable de todo lo que haya hecho Joe Biden. Más aún cuando el propio Biden le señaló con el dedo como su sucesora. Se ha hecho que es corresponsable de todo, es decir, tanto de lo bueno como, por supuesto, de lo malo. Lo que sí se respiró, al menos desde al principio, no mucho, esto la verdad es que no duró mucho, fue un ambiente algo menos tenso que en el debate del 27 de junio. Al menos en el del martes los candidatos se saludaron de manera cortés y cordial, vamos, que se estrecharon la mano. Y eso ya, estamos en un momento de tanta polarización que porque dos candidatos ya se estrechen la mano, pues la obligación del analista es comentarlo. Harris es mucho menos conocida que Trump y era la que más tenía que ganar, obviamente porque partía de muy abajo. Bueno, tan abajo como lo dejó Biden en junio. Así que no hizo más que ayudarse a sí misma, evitando con gran habilidad los temas espinosos. Cuando digo que ella parte de abajo, es que parte de abajo. Es cierto que las encuestas están por encima, pero la última impresión en un debate que habían dejado los demócratas fue la del 27 de junio. Es decir, el listón estaba donde se quedó tras el infausto debate, al menos infausto para los demócratas, del 27 de junio. Eso era lo que tenía que recuperar Kamala Harris. Sobre si ganó o no ganó el debate, pues hay, como siempre, siempre sucede, esto es así, en todos los debates en cualquier país hay opiniones encontradas. Unos aseguran que Harris fue un auténtico desastre, en este caso son los menos, pero bueno, que lo hizo fatal y que mintió muchísimo y que no lo hizo bien y, en fin, y que ganó Trump por goleada. Otros dicen lo contrario, dicen que la que le pasó por encima a Trump fue Harris. Generalmente estas dos posturas de las que os estoy hablando suelen ser los más militantes. La gente que no está tan metida en política o no tiene un favoritismo muy claro por un candidato o no está directamente militando, pues lo mira de una manera más desapasionada. A mí los candidatos de las elecciones estadounidenses, como os podéis figurar, ni me van ni me vienen. Esa es la verdad. Me limito a observar.
Políticamente no me gusta ninguno de los dos, me parecen dos profesionales de la mentira, pero bueno, nadie llega tan lejos en política siendo sincero y siendo buena persona. Respecto a lo que el uno y la otra defienden, pues es más de lo mismo, de lo que hemos encontrado en las últimas elecciones en Estados Unidos. Pocas diferencias fundamentales y mucha defensa de sí mismos, lo cual, para qué engañarnos, tiene lógica. Habida cuenta de que Harris está en el poder y Trump estuvo en el poder hasta hace menos de 4 años. De modo que, dejando a un lado los programas electorales, que por supuesto no comparecieron en el debate, ya os decía al principio que ni se debatió de ideas, ni de grandes proyectos, ni de programa, ni nada de eso, mi opinión personal es que Harris, entre comillas, ganó o se impuso en el debate. Ya sabéis que esto de ganar en un debate, en fin, no es un combate de boxeo y tampoco un partido de fútbol, que no es que haya un puntaje y un jurado que decida, nada de eso, son impresiones. Pero vamos, mi opinión personal, después de haberlo visto, y lo tengo muy fresco porque me lo he visto esta misma mañana, es que Harris se impuso. No por mucho, porque tampoco es que estuvo especialmente bien, pero sí se impuso. De nuevo, se dio lo del 27 de junio. O sea, se impuso Harris más que por méritos propios, por incomparecencia, o mejor dicho, por comparecencia, mala comparecencia del adversario. Es decir, que no lo hizo porque defendiera bien su programa electoral o su trayectoria en los últimos 4 años. Lo hizo, en esencia, porque desplegó de forma muy acertada una estrategia para provocar a Trump y que éste se metiese una y otra vez en sus propios agujeros. Trump, como bien sabemos, y a estas alturas creo que este hombre, como político, ya no tiene secretos, como persona menos aún, porque lleva en el candelero Donald Trump desde hace 40 años, primero como yuppie o rey de los yuppies de Nueva York, luego como empresario inmobiliario que andaba por todo el mundo, luego como estrella de la televisión, en fin. Donald Trump, el día que se muera o poco antes de morir, podrá decir he vivido, porque es que ha hecho de todo y en prácticamente todas las cosas a las que se ha dedicado han venido acompañadas del éxito. Así que es un personaje de fama global que todos más o menos conocemos. Como político fue presidente 4 años y aunque no lleva muchos años, porque empezó, lo anunció en 2015, es decir, hace 9 años, sí más o menos sabemos de qué va y cómo hace las cosas. Bien, Trump es de natural soberbio, así que responde a los ataques tan pronto como los recibe. Y lo hace de manera explosiva, sin pararse a pensar que quizá ese ataque no sea más que una celada en la que trata de envolverle el adversario. Ese tipo de ataques, de provocaciones buscadas para que el otro salte. No tiene además, como sí tenía Ronald Reagan, mucho sentido del humor. De hecho, al menos en política no tiene sentido del humor en absoluto, todo se lo toma a lo tremendo, y eso le impide neutralizar convenientemente los ataques. Hay un universo de distancia entre lo que fue Ronald Reagan, que era un hombre con un carisma bestial, se metía a todo el mundo en el bolsillo, incluso a los periodistas que eran de simpatías demócratas, y por supuesto cuando hacía un debate con cualquiera de los que le tocó debatir, que fueron en el 84 Mondale y en el 80 Jimmy Carter. En el 80 él estaba buscando la presidencia y en el 84 tratando de defenderla. Bien, hasta con sus contrincantes se mostraba cariñoso, cercano y siempre con una sonrisa en la boca. En Trump, pues eso no se ve. Muy pocas sonrisas, por no decir ninguna. Bien, todo esto lo sabía Harris, o mejor dicho, lo sabía su equipo, y lo aprovecharon al máximo. En esto hay que detenerse sobre el carácter de ambos candidatos. Lo más probable, y esto es una conjetura, por supuesto, por lo que conjetura fundamentada en lo que he podido ver, no en el debate, sino a lo largo de los últimos meses, en el caso de Trump de los últimos años, lo más probable es que Kamala Harris se dejase asesorar al detalle sobre lo que se iba a encontrar y cómo tenía que actuar. Es decir, que hizo caso a sus asesores y se lo preparó todo muy bien. El debate se veía que, quitando los primeros 20 minutos, que se la nota algo nerviosa, en el resto del debate, la hora siguiente o la hora y pico siguiente, la que maneja aquello es ella, porque lo tenía preparado. Dudo muy mucho que Donald Trump haga lo mismo. Primero porque es un tipo que ya ha sido presidente.
y eso le otorga cierta autoridad sobre su propio equipo. Yo ya he ganado unas elecciones, no me vengáis a dar lección ninguna. Y segundo, porque el carácter de Donald Trump es el que es. Es una persona muy arrogante, muy propia, muy convencida de sus propias capacidades. Un tipo de gran determinación y a quien no le gusta nada que le lleven la contraria. Ni siquiera los más cercanos. Los libros que se han publicado relativos a su época en la Casa Blanca, lo que vienen a decir, o lo que se deduce de esos libros, es eso mismo. Trump toma una decisión, la que sea, y le importa muy poco lo que digan sus asesores, que muchas veces no son más que palmeros que aplauden las iniciativas del propio Trump. Bien, pues eso mismo jugó en su contra durante el debate, porque Kamala Harris se lo traía todo muy bien preparado, mientras que Trump confió exclusivamente en su instinto. Trump, la verdad es que siempre pica cuando le atacan. Y esto no era tampoco, había que ser el asesor mejor pagado de la calle K para saberlo. Así que Harris no necesitó más que ir tendiéndole trampas una tras otra. Eso llevó a Trump a concentrarse en el pasado y en Joe Biden. Parecía que estaba exigiendo poco menos que Biden volviese al escenario. Bueno, en temas que se le fueron de las manos, como este tan comentado de las mascotas en Springfield, en el estado de Ohio, donde hay una comunidad muy grande de haitianos. Él dijo que los inmigrantes haitianos, esto no hace falta que os lo cuente con detalle porque ya lo conocéis, es de lo que más se ha hablado. Este será el debate de los inmigrantes haitianos o de las mascotas que presuntamente se comen los inmigrantes haitianos. Pues vino a decir que estos inmigrantes se comen a los perros y a los gatos de los residentes de Springfield. Trump lo que estaba era haciéndose eco de un rumor sin fundamento, que viene difundiéndose desde hace ya un tiempo por las redes sociales. El propio J.D. Vance ayudó a difundirlo el mes pasado haciéndose eco de él. El hecho es que no hay una sola denuncia por maltrato de mascotas, no digamos ya por comérselas, en Springfield, que por lo demás, aparte de tener el mismo nombre que la ciudad de los Simpson, bueno, hay muchas, en muchos Springfield en Estados Unidos, hay como 30 Springfields en Estados Unidos, pero la de los Simpsons, según comentó Matt Groening, el creador de la serie hace unos años, es la que hay en Oregón, cerca de Portland, que es donde el propio Groening vivía. Bien, el Springfield de los Simpsons es una ciudad pequeña y el Springfield de Ohio también es una ciudad pequeña, de unos 60.000 habitantes, en la que efectivamente hay muchos haitianos, unos 15.000, es decir, el 25% de la población. Esta es una de estas ciudades prototípicas del Medio Oeste. La ciudad llegó a tener más de 80.000 habitantes en su época buena, allá por los años 60, y desde entonces ha ido perdiendo población. Cerraban industrias y demás. Los haitianos llegaron en los últimos años atraídos por las ofertas de empleo en la agroindustria local. Ya sabéis, el lavado y el envasado de hortalizas. Es una comunidad de esta de los haitianos, pobre y trabajadora. Pero vamos, que no se comen a los gatos, o al menos no está acreditado que se coman a los gatos de sus vecinos. Harris, eso sí, contó con la ayuda de los moderadores del debate, un hombre y una mujer que estaban claramente de su lado. Verificaron los datos que daba Trump y lo hicieron varias veces, además, pero no sucedió lo mismo con Harris, a pesar de que también hizo algunas declaraciones sin fundamento, como cuando habló sobre la posición de Trump, sobre la fertilización in vitro, o cuando dijo que no hay soldados estadounidenses en una zona de combate más allá de Estados Unidos, en el extranjero. A ver, es cierto que el ejército de Estados Unidos ya no está tan presente en escenarios calientes como lo estuvo pues en tiempos de Bush o en tiempos de Obama. Eso es verdad, pero sigue ahí, es Estados Unidos, caray. Podría haber utilizado eso Trump para contraatacar, porque evidentemente era una mentira flagrante, pero no, se puso a la defensiva. No hacía más que mencionar a Biden, lo debió hacer como 20 veces y eso permitió a Harris seguir diciendo que ella no es Joe Biden sin tener que explicar en qué se diferencia su programa del de Biden. Trump no insistió ahí cuando debió hacerlo, si hubiera estado menos a la defensiva, claro. También cayó en la trampa de decir, esta trampa imperdonable además, de decir que hubo fraude en las últimas elecciones y que los que asaltaron el Capitolio el día 6 de enero de 2021 fueron maltratados por la policía y que, en fin, que si los tribunales habían fallado en su contra, había sido por un tecnicismo.
Bueno, Harris en ese punto solo le vino casi mejor que lo de los gatos y los perros de Springfield. Estaba en su salsa, porque lo que quería provocar era precisamente eso. Quizá los trampistas más entusiastas, eso de que hubo fraude en 2020 o decir que los que asaltaron el Capitolio son héroes, pues les convence mucho. Pero ese voto ya lo tiene. Necesita ir al centro y arrebatar votos a los demócratas en el centro. A esos votantes, más o menos de centro, ya digo, más o menos escépticos, lo del 6 de enero de 2021 les pareció un disparate. Y por descontado, no consideran que aquella gente fuesen héroes de ninguna manera. Luego se enzarzó en una disputa absurda sobre cuánta gente acude a sus mítines y si se marchan antes de que terminen porque están aburridos. Y Harris le enseñó de nuevo el capote y el otro entró como un toro bravo. Fue en este punto donde yo eché de menos a Ronald Reagan. Me hubiera gustado ver a Reagan ante esto. Seguramente le hubiese dado la vuelta al argumento de una forma muy graciosa. Pero Trump, ya digo, lo del sentido del humor, fue incapaz de hacerlo. Vamos, que todo jugó a favor de Harris. Pudo mostrarse como una candidata nueva, a pesar de que no lo es, y joven, lo es evidentemente, al lado de Trump o de Biden, frente a Trump, que quiso hacerle ver como un hombre que pertenece al pasado y que, bueno, está buscando algo parecido a una venganza personal. Es decir, que les vino a pedir a los votantes que hasta aquí habíamos llegado, que pasasen página. Es curioso, pero se exhibió como la candidata del cambio, a pesar de que lleva, pues, casi 4 años en el poder. Trump dejó escapar algo tan obvio como eso. Podría haberle pedido que ofreciese detalles sobre qué es lo que va a hacer más allá de los eslóganes electorales, pero no. Prefirió perderse en soflamas exageradas, como que Harris es comunista o que se trata de la peor vicepresidenta de la historia. La realidad es que los vicepresidentes no le interesan a casi nadie, porque carecen de poder. Si preguntásemos a cualquier estadounidense cuál ha sido el mejor vicepresidente de la historia, pues seguramente no sabría cuál decir, o quizá nos dijese uno, pero ya el segundo no sabría muy bien. Y por supuesto, si le preguntamos el peor, seguramente no sabría ni cuál decir. Los vicepresidentes además se olvidan con relativa facilidad. Si llegan a la presidencia, los vicepresidentes cargan con el fardo que les dejó su presidente. Eso es con lo que tuvo que cargar George Bush, con George Bush padre, con Reagan, Gerald Ford con Nixon o Lyndon Johnson con Kennedy. Si Trump hubiera podido ganar en algún tema, ese era el de la política exterior, pero también lo dejó escapar. Allí hizo hincapié, esto era previsible, en el desorden mundial actual frente a la relativa paz de sus 4 años en la Casa Blanca. Harris no ofreció mucho más que lo que ha venido diciendo Biden en los últimos años. Ahí también Harris tenía preparado el ataque. Acusó a Trump por lo de Afganistán, por haber negociado un acuerdo muy flojo y por haber mimado a los talibanes. Trump, con su orgullo nuevamente herido, pues replicó que había conseguido un gran acuerdo, pero que luego lo arruinaron otros. En el tema de Ucrania también patinó, evitó responder si quería que Ucrania ganase la guerra a Rusia, lo que dio a Harris la posibilidad de decir en alto que Trump resolvería esa guerra abandonando a Ucrania. El debate no dio para mucho más, eso es la verdad, y no sabemos si influirá en los votantes indecisos. El electorado, como todo el mundo sabe, a estas alturas está muy dividido y la mayoría de los electores pues ya tienen tomada una decisión que seguramente sea inamovible. Las encuestas realizadas al día siguiente daban ya por ganadora a Harris, pero desde entonces, y han pasado ya 6 días, no ha conseguido despegarse de manera significativa en las encuestas. Lo cierto es que ya tampoco lo hizo bien. Al principio, como os decía, estaba nerviosa e insegura, y así hubiese permanecido de haber tenido enfrente a un candidato con los deberes hechos, y que no fuese allí a improvisar sobre la marcha, algo que a Trump se le da muy bien cuando está en un mitin frente a los suyos. Trump utiliza teleprompter, como todos los candidatos, pero a su manera. Se sale continuamente del guión, lo que ocasiona que la persona que lo lleva se vuelva loca. Hace unos años, cuando todavía era presidente, leí un reportaje, no recuerdo en qué medio iba, que hablaba del tipo que le llevaba el teleprompter a Trump, que era que solo se fiaba de él. Era una especie de... se metía en el cerebro de Trump por dónde iba a ir y por dónde volver a colocar el texto. No sé si seguirá trabajando ese hombre para él, pero vamos, tiene que ser realmente difícil. Bien, esto en un debate no puede hacerlo, a riesgo de que lo pone en tele pase por encima.
Y eso mismo fue lo que sucedió el martes. Los demócratas, entre tanto, pues están entusiasmados por el éxito de su candidata. Pidieron el mismo martes por la noche un segundo debate para celebrarlo en octubre, pero es poco probable que se celebre. Para el día 1 de octubre está programado el debate entre los vicepresidentes, J.D. Vance y Tim Walz, pero ese no es tan interesante. Podría, eso sí, servir de ayuda a Trump si Vance lo hace especialmente bien. Respecto al segundo debate, ya digo que no es muy probable que se celebre, pero si lo hiciese, ya sabemos lo que nos íbamos a encontrar. Así que casi mejor nos lo podemos ahorrar. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Branchley, que está en Florida y que nos habla del impacto que está teniendo Taylor Swift en la campaña electoral estadounidense. Quería hacer una nota para la contracrónica en relación al impacto que tiene Taylor Swift en las elecciones federales, en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, ya que su influencia a favor de Kamala Harris está llevando un desequilibrio en la balanza en estos dos candidatos, en la cual los dos candidatos estaban técnicamente empatados. Taylor Swift solamente el día del debate opinó que daba su apoyo a Kamala Harris. Y más tanto, al día siguiente, en los premios de videos de la MTV, ella compartió un link para que las personas votaran. Fue tanto el impacto de que esa página, vote.gov, llegó a un tráfico de internet de 330,000 personas ingresaron a la página porque ella invitó a que estas personas se inscribieran a votar. Taylor Swift es no solamente una persona que tiene esa influencia. Sabíamos que la parte económica y financiera redefine la industria musical. Es un claro impacto en su influencia, por ejemplo, en el Producto Bruto Interno de Singapur, que en el primer trimestre del 2023, esa cantante contribuyó en un notable crecimiento del 2.7% de ese país. Ella es un ídolo. Lo que hay que preguntarse, ¿será ella capaz de ser ese punto de desequilibrio en esos estados que son de doble color, los swing state? Ahí te dejo la pregunta. Sé que no has hablado de esto, pero sé que es un buen tema. Gracias. Pues mira, no he hablado de este tema porque en estos últimos días he tenido mucho lío y he tenido que dejar la campaña estadounidense a un lado. De hecho, quería hacer el programa del debate al día siguiente, pero me encontraba en un avión, así que no pude hacerlo y lo dejé para el lunes. La incorporación de Taylor Swift a la campaña de Kamala Harris se produjo pues poco después de acabado el debate, pero ya se sabía que Taylor Swift, esta cantante, pues simpatizaba con los demócratas. Así que era cuestión de tiempo que se pronunciase al respecto. Taylor Swift es la estrella más rutilante en la música popular en estos momentos en Estados Unidos y no solo, también en otras partes del mundo. En fin, no hay más que recordar la que organizó en Madrid hace unos meses, cuando dio un concierto en el Santiago Bernabéu. Si te soy sincero, yo desconocía de su existencia hasta poco antes del concierto. Quien me la reveló fue Alberto Garín, que está un poco más al tanto de estas cosas que yo. A raíz de este concierto, me interesé por la figura de Taylor Swift en sí y por todo el fenómeno fan que se mueve a su alrededor. Sus seguidores más entusiastas tienen hasta un nombre, se hacen llamar Swifties, y en su mayoría, como es normal, pues son gente muy joven. Que sean muy jóvenes tiene una ventaja y un inconveniente. El inconveniente es que muchos de ellos no podrán votar porque no tienen la edad requerida. La ventaja es que se trata de gente que vive en Internet, por una cuestión de edad, en Internet y en las redes sociales. El mundillo online es un campo de batalla fundamental para ambos candidatos y los memes y vídeos de partidarios pues tienen luego un impacto muy grande. No, de hecho, tienen más impacto que los propios anuncios de campaña que hacen los candidatos. Ningún chico joven va a creerse lo que diga un anuncio de un político, lo que diga Harris o lo que diga Trump en un anuncio oficial. Se va a creer mucho más lo que diga un meme gracioso hecho por gente que está en la misma frecuencia de onda que él. Así que este ejército de Swifties podría ser una forma para que la campaña de Harris compita con la de Donald Trump, en Internet al menos, donde Trump siempre se ha mostrado muy fuerte. Recuerda que después del atentado a Donald Trump en julio en Pensilvania, Elon Musk decidió apoyarle formalmente.
Bien, esto se ha dejado sentir mucho, especialmente en la red social X. Lo que ya no se puede saber ni yo ni nadie es el impacto final que tendrá que una superestrella de la música pues te apoye en unas elecciones. No sé hasta qué punto tendrá arrastre en política alguien como Taylor Swift. Bien, seguimos con Alberto, que desde México nos habla de la reforma judicial de López Obrador que tratamos aquí hace un par de semanas. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Solamente quiero dejar aquí mi comentario respecto de los últimos acontecimientos con la aprobación de la reforma al Poder Judicial en México. Desgraciadamente, como se había previsto, fue votada hace unas horas a las 4 de la mañana, tiempo de México, finalmente. Y bueno, creo que es un gran retroceso para los balances naturales parlamentarios de una república. Platicaba con un amigo ayer que pues después de esta votación técnicamente dejamos de ser una república en México después de tanta sangre, tantas revoluciones, tantos sacrificios del pueblo mexicano para tener una república balanceada que hasta ahora más o menos había funcionado. Pues regresamos a un régimen de autoritarismo, desgraciadamente. Morena y sus aliados lograron hacer lo que todos preveíamos. Evitaron 2 votos de la oposición. A un senador, curiosamente, la noche anterior a su papá lo detuvieron y supuestamente tuvo que ir a los juzgados para poderlo rescatar. Cosa muy rara. Y bueno, el más famoso de los senadores que se preveía que pudiera dar su voto a favor de la reforma y traicionar, digámoslo así, los estatutos de su partido, de la Acción Nacional del PAN, un tal Miguel Ángel Yunes, pues efectivamente terminó chaqueteando, como se dice en el argot político mexicano, cambiando de chaqueta en el último momento y dando su voto a favor del oficialismo. Con esto ellos obtienen la mayoría de los votos. La reflexión aquí, mi querido Fernando, es muchos años de esfuerzo del pueblo mexicano, repito, para tener una república balanceada que más o menos estuviera sacando al país adelante, que hasta ahora había dado un resultado de tener una renta promedio que ubique a México como la economía número 11 a nivel global y un país con un crecimiento demográfico sostenido, con buenas instituciones. Pues aparentemente vamos en retroceso. Miguel Ángel Yunes pertenece a una rancia familia empoderada, donde su padre era gobernador, y aparentemente tienen ahí algunas cuentas pendientes judiciales que ahora obviamente Morena pues las utilizó para poderlos manipular. Así las cosas. Solamente quería dejar aquí el comentario. Para ti, me imagino que sigues esto porque es un hito literalmente en la vida política y pública de México, y con tristeza desde Estados Unidos veo lo que está pasando con mi país. Bueno, te mando un abrazo y un saludo a todos los contraescuchas. Bye. Naturalmente que sigo este tema de la reforma judicial en México, Alberto. De hecho, la semana pasada, hace semana y media, vamos, le dediqué un programa entero. Y antes de eso, algún contraescucha mexicano ya me había pedido mi opinión y se la di. La reforma ha sido aprobada, pero esto no acaba aquí, ya que leí el viernes o el sábado, no recuerdo, que un juez mexicano había ordenado que se frenase la promulgación de esta ley hasta el mes de octubre. Pero vamos, la reforma, que aún no ha entrado en vigor, oficialmente sí que ha ocasionado un gran escándalo, un escándalo mayúsculo en México. Y ojo, no es para menos, ¿eh? A pesar de que un porcentaje mayoritario de la población mexicana apoya a Morena, que es el partido de AMLO, el hecho es que esta reforma ha generado infinidad de protestas. Un paro judicial y, bueno, hasta la devaluación del peso mexicano, porque los inversores temen por la seguridad jurídica de sus negocios en el país. Si termina saliendo adelante, que es lo más probable, pues habrá que ser pesimista. México lo va a notar, y especialmente los ciudadanos, porque ante una decisión arbitraria, un político, y son continuas en todos los países del mundo, pero especialmente en lugares como México, un juez federal puede fiscalizar eso y controlarlo.
Pero si esos jueces van a ser elegidos por voto popular y por lo tanto tendrán que quedar bien con sus votantes, ese contrapeso entre autoridad y ciudadano se diluirá. Es, en definitiva, una reforma judicial hecha a la medida del poder político. Bien, vamos ahora con Carmen, que es médico y que nos habla de un problema que tienen los médicos en España sobre las guardias. Hola, Fernando. Buenos días. Jamás pensé que iba a mandarte un audio, pero bueno, soy hiper mega fan de tu programa, lo escucho todos los días y la contrahistoria ya me parece espectacular y me encanta lo que dicen en tus contraescuchas, bueno, todo, estoy muy de acuerdo con muchas cosas que dices, con casi todas, soy de una opinión muy parecida y bueno, perdón por la afonía, el mandarte el audio es que no sé si has visto últimamente, bueno, yo soy médico, ¿vale? Soy médico de urgencias y la problemática que tenemos con el tema de la guardia de 24 horas, el tema de las muchísimas horas semanales que trabajamos y ahora está muy en boga, por lo menos entre nosotros. Primero por la serie esta nueva de Netflix, que desde mi punto de vista parece una castaña, mal, pero bueno, ahí no voy a entrar. Pero hay una doctora, Tamara, que intensivista, que me parece maravillosa, ahí mismo, perdón que no recuerdo el apellido, que habló el otro día en el Congreso de los Diputados que estaban hablando sobre jornadas del sueño y habló 7 minutos y fue espectacular lo que dijo, o sea, espectacular, o sea, dijo en 7 minutos lo que todos los médicos de este país opinamos, sobre todo los que tenemos que hacer guardias obligatorias hasta los 55 años, obligatorias, que somos pues intensivistas, médicos de urgencias, traumatólogos, anestesistas, creo que los nombro casi todos, pero vamos, hay más, por obligación. El tema de la jornada complementaria, extraordinaria, ordinaria, sé que nos metió a otros estamentos sanitarios como enfermería, auxiliares, celadores. Ellos realmente trabajan muchas horas, pero trabajan a un turno partido y rodado de 12 horas. También se podría hablar de eso, por supuesto que los meto a ellos porque sin ellos nosotros no podemos trabajar. Está absolutamente claro, pero llevan otro ritmo de trabajo y lo sé bien porque mis padres y mi hermano y tal son enfermeros y auxiliares, por lo tanto conozco muy bien el tema de otros estamentos sanitarios, pero el tema de los médicos está siendo sangrante, el burnout es tremendo y el sueldo no compensa, de verdad no compensa. El tema de tú dices de salir del país, yo tengo 39 años, llevo trabajando desde que acabé la carrera sin parar, con MIR incluido y me planteo seriamente salir del país porque es completamente sangrante. Ahora con la falta de médicos que hay, las condiciones de trabajo son pésimas y más si trabajas en casi todas las especialidades, pero en urgencias es sangrante total y esto no hay por dónde cogerlo. Hablaban de la atención primaria, pero esto es desastroso. Pero se habla de la privada, también he intentado trabajar en privada y es otro desastre. Eso se daría para otro audio. Un desastre, pero un desastre. O sea, a nivel de condiciones laborales y asistenciales. O sea, que aparte de por nosotros, porque tenemos una vida, la manera de que podemos nosotros tratar a los pacientes es patética. Si no podemos con nuestra vida. Yo ahora mismo estoy de guardia y no sé las horas no sé los días que llevo trabajando, no sé el verano que me he tirado, que ha sido horroroso. Y no veo que esto mejore y eso, y me ha parecido interesante contarte la colación del tema de la doctora Tamara, que de verdad, perdón, que no me acuerdo del apellido y que me perdone ella porque me parece maravillosa y me parece que está haciendo un trabajo excelente con su petición y de que las guardias no duren más de 17 horas y me parece que está haciendo súper valiente. Bueno, Fernando, saber tu opinión, no me gusta crear polémica, esto creará polémica como el tema de los profesores, supongo,
Pero bueno, ya está. Quería comentártelo y darte las gracias por tu programa, y de verdad que ha sido un descubrimiento, me encanta. Y nada, muchas gracias, espero no haberme enrollado mucho. La Tamara a la que se refiere Carmen se apellida Contreras y es una intensivista de un hospital de Menorca. Tamara Contreras estuvo la semana pasada en el Congreso de los Diputados defendiendo una propuesta que empezó a hacer por internet hace ya un tiempo para que los médicos de la sanidad pública no tengan que hacer guardias de 24 horas de forma obligatoria varias veces al mes. No es mucho lo que yo sé de este tema, Carmen, porque no soy médico ni tengo mucha relación con la medicina ni con ese oficio, así que todo lo que sé sobre esto que me pides es por lo que ha movido Tamara Contreras a lo largo de las últimas semanas. Gracias a eso he descubierto, por ejemplo, lo poco que ganan de salario base. Los médicos del seguro en España ganan unos 1.200 euros al mes de salario base. Luego tienen que ir, eso sí, complementándolo hasta plantarse en un salario ya decente y propio de un médico, que ronda entre los 3.500 y los 4.000 euros. Una de las maneras que tienen para complementar ese salario base tan bajo son las guardias, que no están especialmente bien pagadas, pero al tratarse de muchas horas, pues permiten apuntarse un complemento económico interesante. Lo que dijo Tamara Contreras en su comparecencia en el Congreso, y un par de entrevistas que he leído con ella, me parece razonable. Ella arguye que lo de España es una excepción y que cuando un paciente llega a urgencias puede suceder que el médico lleve 20 horas sin dormir. Y eso, evidentemente, supone un riesgo. Pero más allá de eso no puedo ir, porque lo desconozco todo de la rutina de los médicos en España. Así que, como me consta que hay muchos médicos en la audiencia, os invito a que abramos un debate, como ya hicimos con las vacaciones de los profesores este mismo verano. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de las 2, o mejor dicho, 3 vidas de Pablo González. Los espías, jefes y peones trabajan con las mentiras en todas sus variantes para acabar a solas con ellas, con frecuencia precozmente y siempre con las manos encanalladas. Sus historias son muy cinematográficas, ya que van como un guante para este arte de la mentira. Pero como una vez al descubierto muestran la ruindad de seres humanos culebreros justificamedios en función de fines bastardos de bastardos, pues resultan películas palomiteras para pensar en gente más o menos ingeniosa en vez de en piltrafas humanas. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos, como os decía al empezar, a día 16 de septiembre. Bien, yo ya estoy de vuelta en España después de haber pasado un par de meses en Inglaterra, y una de las razones por las cuales he vuelto es porque tengo que seguir con la gira de contra la Revolución Francesa, y esta semana es una semana especialmente caliente en la gira. Tengo que ir primero a Gran Canaria y luego a Bilbao. Voy a estar toda la semana fuera, primero de un extremo al otro de España. Así que no voy a poder hacer contracrónicas, pues estoy mirando en el calendario ahora. Me da que hasta el día 21, tranquilamente, es decir, hasta el próximo sábado. Si puedo, qué sé yo, en alguno de los viajes o porque he encontrado un rato, una contracrónica lleva un tiempo prepararse. No me gusta entregar un producto que no sea bueno, prefiero no entregar nada antes que entregar un programa que no esté bien documentado y bien trabajado, pero vamos, si tengo tiempo, pues lo haré antes. Entre tanto, como no lo sé, no me quiero despedir de vosotros hasta el día 21, prefiero hacerlo, como con la contrahistoria, hasta la próxima contracrónica.